Dicen que el destino está escrito, que algunas almas nacen para reinar, otras para servir. Pero, ¿qué ocurre cuando el corazón más puro es relegado al barro mientras la corona espera en un trono de cristal? ¿Qué secreto se esconde detrás de la sonrisa forzada de una joven obligada a hacer sombra cuando su alma grita por la luz? Prepárense para una historia donde el poder no se hereda, se conquista. Donde el amor es la llave, pero la traición acecha en cada esquina. ¿Están listos para presenciar el ascenso de una leyenda? ¿De una huérfana que desafió a la nobleza y robó el corazón de un monarca? No se atrevan a parpadear. El sol se alzaba perezoso sobre Alarion, pintando de ocre los tejados de paja del pequeño asentamiento de Willow Creek. Allí, entre los susurros del viento y el murmullo constante del riachuelo, vivía Lyra, una joven de 18 años con el espíritu indomable de un roble milenario y la gracia de un cisne recién nacido. Su mundo, sin embargo, era una jaula de barro y espinas, forjado por la desgracia y el desprecio. Huérfana desde la infancia, su existencia se había transformado en una perpetua servidumbre, bajo la implacable tutela de su tía, matrona de Evangeline, una mujer tan gélida como el invierno de la sierra. Matrona Evangeline, con sus ojos de obsidiana y su porte altivo, se deleitaba en la humillación constante de Lyra. La joven no era más que una sirviente en su propia casa, forzada a realizar las tareas más arduas desde el amanecer hasta el anochecer. Sus manos, otrora delicadas, estaban curtidas por el trabajo, y su rostro, aunque hermoso, a menudo reflejaba el cansancio de una batalla librada cada día. Los pocos momentos de descanso de Lyra eran robados, dedicados a la lectura de viejos tomos empolvados que encontrara en el desván, soñando con mundos lejanos donde la justicia no era un privilegio, sino un derecho. La sociedad de Alarion, un reino anclado en las tradiciones y la rígida estratificación social, no hacía más que reforzar la posición de Lyra como una paria. Los murmullos y las miradas de lástima, o peor aún, de desdén, la seguían a donde quiera que fuera. Las hijas de matrona Evangeline, las gemelas Serafina y Vivien, contribuían a su miseria con su crueldad y envidia. Serafina, la mayor, era una belleza vanidosa y superficial, mientras que Vivien, más astuta, disfrutaba envenenando las palabras con una sonrisa falsa. A pesar de todo, Lyra aferraba un hilo de esperanza. En lo más profundo de su corazón, albergaba el sueño de un futuro diferente, un futuro donde pudiera ser libre, donde sus talentos fueran reconocidos y su voz escuchada. Dibujaba en secreto en las paredes de su pequeño cuarto, creando escenas de un reino justo y próspero, habitado por personas de buen corazón. Estos dibujos eran su refugio, un santuario donde su espíritu podía volar lejos de la opresión diaria. Sus desafíos diarios eran innumerables, desde racionar la escasa comida para no sentir el rugido del estómago, hasta soportar los constantes maltratos verbales y físicos de su tía y primas. Cada amanecer era un nuevo campo de batalla, y Lyra, a pesar de su juventud, había aprendido a ser una estratega de la supervivencia. Su resiliencia era su armadura, y su bondad su arma más secreta. Nadie en Willow Creek, ni siquiera aquellos que la despreciaban, podía negar la pureza de su alma. La vida de Lyra era un perpetuo acto de equilibrio entre la desesperación y la esperanza. Sabía que su situación era precaria, que un solo paso en falso podría condenarla a una miseria aún mayor. Pero también sabía que rendirse no era una opción. Había una fuerza interior, una chispa que se negaba a extinguirse, que la impulsaba a seguir adelante, a buscar la oportunidad, por pequeña que fuera, de cambiar su destino. Su única compañía verdadera era un viejo perro callejero, rústico, que la seguía fielmente y compartía sus escasos momentos de paz bajo el viejo roble, su lugar secreto de consuelo. Rústico, con sus ojos sabios y su lealtad inquebrantable, era un recordatorio constante de que, incluso en la soledad más profunda,
no estaba completamente sola. Él era su confidente, su sombra silenciosa y su guardián más leal. El edicto real resonó por todo Alarión como un trueno en un cielo despejado. Su Majestad, el príncipe Thiran, heredero al trono, celebraría un gran baile de máscaras en el palacio de Livios. El propósito: encontrar a su futura reina. La noticia provocó un frenesí en todas las casas nobles y acomodadas. Matrona Evangeline no fue la excepción. Serafina y Vivien se lanzaron a los preparativos con una histeria digna de la realeza misma, exigiendo a Lyra que cosiera y bordara sus vestidos con la mayor celeridad y perfección. Lyra, por supuesto, no estaba invitada. Su papel era el de la sirvienta invisible, la que preparaba el camino para el brillo de otros. Mientras sus primas fantaseaban con el príncipe, Lyra se encerraba en su pequeño cuarto, con el corazón apretado. No era que deseara ir al baile por la opulencia o la atención, sino por la injusticia inherente. Era capaz, inteligente y bondadosa, pero su linaje y fortuna la condenaban al ostracismo. La humillación pública llegó en la víspera del baile. Lyra, exhausta de coser durante días, cometió el error de dormitar sobre un trozo de tela. Serafina, al encontrarla, armó un escándalo, y matrona Evangeline, en un arrebato de ira, decidió castigarla de una forma que la marcaría. «Ya que tanto anhelas ver el palacio», espetó Evangeline, «irás, pero no como una invitada. Irás a cargar nuestras bolsas, a limpiar el barro de nuestras botas y a recordarte dónde está tu lugar». Lyra fue forzada a acompañarlas al palacio, vestida con sus harapos habituales, arrastrando las pesadas cajas con los accesorios y los últimos retoques de los vestidos de sus primas. La visión de las carrozas llegando, de los nobles ataviados con sus mejores galas, era un contraste brutal con su propia figura desaliñada. Cada paso era una puñalada de vergüenza, cada mirada de curiosidad o desdén, una herida profunda. Mientras sus primas entraban por la puerta principal, escoltadas por los guardias y recibidas con reverencias, Lyra fue empujada hacia la entrada de servicio, donde se mezcló con los otros sirvientes, cargando su pesada carga. Observó desde la distancia la magnificencia del salón de baile, las luces brillantes, la música vibrante, y sintió un punzada de anhelo. No era por el lujo, sino por la posibilidad, por un momento, de ser vista como algo más que una sombra. Este incidente catalizador no fue solo la humillación, sino la realización de que, para cambiar su destino, no podía esperar un milagro, debía forjarlo ella misma. Mientras escuchaba la risa de sus primas resonar desde el salón, una determinación férrea se encendió en su pecho. Aquella noche no fue el príncipe el que capturó su atención, sino la posibilidad de desafiar las cadenas invisibles que la ataban. Esta humillación pública se convirtió en el punto de inflexión, el momento en que la resignación de Lyra se transformó en una chispa de rebeldía. Ya no se contentaría con soñar, sino que empezaría a planear. El camino sería arduo, pero la llama de la esperanza, encendida por el dolor, era ahora más brillante que nunca. La presencia de Lyra en el palacio de Lirios, aunque como sirvienta, no pasó desapercibida para sus primas. Lejos de sentir compasión, Serafina y Vivien vieron en ella una oportunidad para reafirmar su superioridad y, de paso, evitarse tareas. Con astucia, comenzaron a delegarle las labores más ingratas y humillantes: limpiar los establos reales, pulir la plata de los salones más grandes, lavar la ropa sucia de los invitados de honor. Cada día, la carga de Lyra aumentaba, al igual que el desdén de quienes la rodeaban. La barrera social se hizo dolorosamente evidente en el palacio. Lyra, acostumbrada al desprecio en Willow Creek, ahora se enfrentaba a una forma más sutil y cortante de ostracismo. Los nobles la ignoraban, los criados la trataban con la condescendencia que se dispensa a los de menor rango, y los guardias la observaban con sospecha, como si su mera presencia fuera una amenaza a la etiqueta.
Su condición de huérfana y su atuendo modesto eran un estigma imborrable en un mundo de seda y oro. Una noche, mientras limpiaba el gran salón de baile después de una velada, Lyra escuchó a un grupo de jóvenes nobles burlarse de ella, usando apodos despectivos y riendo de su atuendo. La humillación fue tan profunda que tuvo que morderse el labio para no llorar. Pero en lugar de quebrarse, esa noche forjó una resolución aún más fuerte en su interior: demostrarles que valía más que su ropa o su apellido. Las dificultades aumentaban no solo en el ámbito social, sino también en el físico. Lyra dormía en un pequeño catre en la lavandería, donde el vapor constante y el ruido de las máquinas de coser no le permitían un descanso adecuado. La alimentación era escasa y de baja calidad, y el agotamiento comenzaba a hacer mella en su salud. Sin embargo, su espíritu se negaba a rendirse. Cada dolor, cada humillación, era un combustible para su determinación. El prejuicio era una sombra constante. Un día, mientras transportaba una bandeja de pasteles para un banquete, tropezó, y algunos de los delicados postres cayeron al suelo. Inmediatamente fue acusada de torpeza intencionada y reprendida severamente por la jefa de cocina, una mujer imponente y de carácter agrio, quien amenazó con despedirla. Lyra, sintiendo la injusticia, no pudo defenderse, pues sabía que su palabra valía menos que la de cualquier otro en aquel lugar. A pesar de los desafíos, Lyra comenzó a observar, a aprender. En sus ratos libres, cuando nadie la veía, se colaba en la biblioteca del palacio, memorizando la disposición de los libros. Escuchaba a escondidas las conversaciones de los nobles, absorbiendo información sobre política, alianzas y la historia del reino. Cada pedazo de conocimiento era una herramienta, una pequeña victoria contra la ignorancia impuesta. La adversidad también la llevó a descubrir rincones ocultos del palacio y a forjar un entendimiento más profundo de sus complejidades. Aprendió los atajos, los pasadizos secretos, los horarios de los guardias, el pulso de la vida palaciega. Sin darse cuenta, estaba construyendo un mapa mental del lugar que un día podría ser su campo de batalla. La escalada de la humillación, lejos de doblegarla, estaba puliendo su espíritu y agudizando su ingenio. Lyra no era una víctima pasiva, era una sobreviviente, una estratega en formación, que observaba y planeaba en silencio, esperando el momento oportuno para actuar. La adversidad era su maestra, y el palacio, su aula más exigente. En el epicentro de este drama real se encontraba el príncipe Theron, un hombre de 25 años, de porte imponente y ojos penetrantes que reflejaban una profunda melancolía. Heredero al trono de Alarión, Theron cargaba el peso de un reino en sus hombros, agobiado por las intrigas de la corte y la presión de encontrar una esposa adecuada. No era un príncipe caprichoso, sino un líder nato que anhelaba la justicia y la prosperidad para su pueblo, pero se sentía solo en su propósito. La figura que encarnaba la humillación directa de Lyra era, por supuesto, su tía, Matrona Evangeline. Con su nariz respingada y su vestido siempre impoluto, Evangeline era la personificación del resentimiento y la avaricia. Su objetivo principal era casar a una de sus hijas con el príncipe, asegurando así su posición social y económica. Para ella, Lyra era un estorbo, una mancha en su impecable fachada y no dudaba en recordárselo a cada oportunidad. Pero en el vasto laberinto del palacio, Lyra encontró un aliado inesperado en Elara, una anciana costurera real, de manos ágiles y mirada sagaz. Elara, que había visto pasar a generaciones de nobles y criados, percibió en Lyra una chispa diferente, una bondad genuina que contrastaba con la hipocresía de la corte. La anciana, con su sabiduría y su sutil rebeldía, se convirtió en una confidente para Lyra, ofreciéndole pequeños actos de bondad y consejos velados. Otro personaje clave, aunque inicialmente una figura enigmática, era el marqués Octavius,
un hombre de mediana edad con una reputación impecable, conocido por su influencia política y su cercanía al Consejo Real. Octavius, siempre elegante y con una sonrisa enigmática, observaba todo desde las sombras. Su verdadera naturaleza era un misterio y sus intenciones un enigma que Lyra, sin saberlo, tendría que desentrañar. Un personaje antagónico indirecto era Lady Isolda, la favorita para ser la futura reina. De una belleza deslumbrante y una familia de nobleza antigua, Isolda era la personificación de la perfección exterior, pero su ambición desmedida y su crueldad oculta se revelarían a lo largo de la historia. Ella, junto con Serafina y Vivien, formaba el triunvirato de la opresión de Lyra en el palacio. Estos personajes, cada uno con sus propias motivaciones y secretos, comenzaron a tejer la compleja red en la que Lyra se vería envuelta. Elara, la aliada inesperada, representaba la esperanza y el conocimiento. Tyrone, el monarca, era el objetivo, pero también una figura compleja y solitaria. Evangeline e Isolda, las antagonistas principales, eran las barreras que Lyra debía superar. Cada interacción, por mínima que fuera con estos personajes clave, iba tejiendo el tapiz del destino de Lyra. El mundo de la corte, con sus intrigas y alianzas, se abría ante ella, no como un lugar de cuento de hadas, sino como un campo de batalla donde la astucia y la inteligencia serían sus mejores armas. Las primeras tentativas de Lyra para cambiar su situación fueron discretas y a menudo infructuosas, pero cada fracaso la fortalecía. Convencida de que el conocimiento era su única vía de escape, comenzó a escabullirse a la biblioteca real durante las horas de la madrugada, cuando el palacio dormía. Allí, bajo la tenue luz de una vela robada, devoraba libros de historia, estrategia política, economía y hasta lenguas antiguas. Su mente era una esponja, absorbiendo cada palabra, cada concepto. Su primer gran desafío fue dominar el arte de la conversación de la corte. Mientras escuchaba las charlas superficiales de las damas nobles, intentaba imitar su tono, sus inflexiones, su forma de gesticular. Aunque su acento era diferente y su vocabulario limitado, practicaba en secreto frente a un espejo empañado, imaginando que sostenía diálogos con el propio príncipe. Los resultados iniciales eran torpes, a menudo cómicos, pero persistió con una determinación inquebrantable. Motivada por la inspiración de los libros de historia, Lyra comenzó a perfeccionar sus habilidades de costura y bordado, no solo para las demandas de sus primas, sino para sí misma. Con retales que encontraba, confeccionó pequeños adornos, intentando crear un diseño único, algo que la distinguiera. Sus primeros intentos eran imperfectos, pero cada puntada era un acto de desafío, una forma de crear belleza en medio de la fealdad de su existencia. Un día, mientras intentaba pulir una armadura antigua en un pasillo poco transitado, escuchó una conversación entre dos consejeros reales que discutían sobre la precaria situación económica del reino. Uno mencionaba un tratado comercial fallido, el otro una escasez de alimentos. Lyra, que había leído sobre comercio y agricultura en los libros de la biblioteca, comenzó a conectar los puntos. Su mente analítica, antes relegada a resolver acertijos, ahora se aplicaba a los problemas del reino. Su primera victoria fue pequeña pero significativa. Mientras ayudaba en la cocina, escuchó a la jefa de cocina quejarse de la escasez de un ingrediente particular. Lyra, recordando algo que había leído, sugirió un sustituto poco convencional pero efectivo. La jefa de cocina, sorprendida por la astucia de la joven, la miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Fue la primera vez que alguien en el palacio, fuera de Elara, la vio como algo más que una sirvienta. Sin embargo, sus tentativas también enfrentaron reveses. Sus primas, notando su creciente interés por los libros y su conocimiento inusual para una sirvienta, comenzaron a sospechar. Escondían los libros, la vigilaban y la acusaban de holgazanería si la encontraban leyendo. Matrona Evangeline, instigada por sus hijas, aumentó las tareas de Lyra, intentando ahogar su espíritu con el trabajo físico.
A pesar de los obstáculos, Lyra se negaba a ceder. Cada vez que era reprendida o humillada, recordaba el rostro del príncipe Theron y la injusticia de su propio destino. Sus fracasos no eran caídas, sino peldaños. Ella estaba construyendo su propia escalera hacia la libertad, ladrillo a ladrillo, conocimiento a conocimiento, puntada a puntada. Sus primeras tentativas, aunque modestas, eran el inicio de una transformación que nadie en el palacio, ni siquiera ella misma, podía prever. La incesante curiosidad de Lyra y su sed de conocimiento la llevaron a los rincones más olvidados de la biblioteca del palacio. Un día, mientras catalogaba una colección de mapas antiguos, su mirada se detuvo en un volumen aparentemente insignificante, encuadernado en cuero raído. Al abrirlo, descubrió que era una crónica genealógica del linaje real de Alarión. Curiosa, comenzó a hojear sus páginas, buscando nombres y fechas. De repente, su dedo se detuvo en una entrada inusual, una rama de la familia real que se extinguía misteriosamente hace 2 generaciones. Lo que llamó su atención no fue la desaparición, sino un pequeño símbolo grabado al margen, un lirio invertido, idéntico al que había visto grabado en un viejo medallón que su madre solía llevar y que ahora Lyra guardaba como su más preciado recuerdo. Su corazón dio un vuelco. Poco después, mientras realizaba labores de limpieza en las habitaciones del marqués Octavius, Lyra notó un detalle peculiar en su estudio. Entre los muchos objetos de valor había un broche de solapa sutilmente oculto bajo unos pergaminos con el mismo lirio invertido. La coincidencia era demasiado extraña para ser ignorada. Una semilla de sospecha comenzó a germinar en su mente. ¿Qué conexión tenía Octavius con ese símbolo, con su madre, con una rama extinta de la realeza? Sus sospechas se intensificaron cuando, una tarde, al pasar por un pasillo poco iluminado, escuchó fragmentos de una conversación secreta entre Matrona Evangeline y el marqués Octavius. Hablaban en voz baja y con urgencia sobre un secreto que debe permanecer oculto y un linaje inconveniente. Lyra se escondió detrás de una columna, su corazón latiendo con fuerza. Aunque no pudo entender el contexto completo, la mención de un linaje inconveniente y la presencia de Octavius en la conversación la helaron. Lyra recordó entonces una historia que su madre le había contado vagamente antes de morir, una leyenda familiar sobre un pacto roto y un tesoro escondido. En ese momento, la historia le pareció una simple fantasía infantil, pero ahora, con las pistas que había descubierto, comenzó a verla bajo una luz diferente. ¿Podría haber una verdad oculta en las palabras de su madre? La acumulación de estas pequeñas pistas, el símbolo del lirio invertido, la conversación secreta y los fragmentos de la leyenda familiar comenzaron a formar un patrón inquietante en la mente de Lyra. Comprendió que su vida de huérfana y sirvienta no era una simple casualidad, sino el resultado de algo más grande y siniestro. Había un misterio que rodeaba su propia existencia, y ese misterio estaba intrínsecamente ligado a la familia real. La curiosidad de Lyra se transformó en una necesidad imperiosa de desentrañar la verdad. Cada nueva pieza del rompecabezas la impulsaba a buscar más, a conectar los puntos, a comprender por qué su vida había sido tan cruelmente manipulada. El velo de la ignorancia comenzaba a levantarse, revelando una red de engaños y secretos que la involucraban directamente. Impulsada por sus crecientes sospechas, Lyra intensificó su búsqueda. Pasó noches sin dormir, explorando cada rincón de la biblioteca real, revisando archivos antiguos y mapas polvorientos. Sabía que la verdad, si existía, estaría bien oculta. Su mente conectaba la leyenda familiar de su madre con las extrañas pistas que había encontrado. Fue durante una de esas incursiones nocturnas que tropezó con un pasadizo secreto detrás de una estantería de libros aparentemente fija. El pasadizo conducía a una pequeña cámara oculta, impregnada de polvo y el olor a pergamino añejo. Allí, en un cofre de madera cubierto de telarañas, Lyra encontró una colección de documentos, viejos diarios, cartas selladas y un testamento real. Con manos temblorosas, Lyra desató los lazos de los pergaminos. Lo que leyó en aquellos documentos ocultos la dejó sin alto. El suelo pareció desvanecerse bajo sus pies. El testamento revelaba la impactante verdad. Lyra no era una huérfana común. Ella era la legítima heredera al trono de Alarión.
la hija perdida de la princesa Anneliese, hermana mayor del actual rey y la verdadera heredera, quien había sido dada por muerte en circunstancias misteriosas. Las cartas revelaban una intriga palaciega de proporciones épicas. El marqués Octavius, el hombre que parecía un leal consejero, era en realidad el cerebro detrás de un complot. Había conspirado con Matrona Evangeline, una pariente lejana de Lyra, para deshacerse de la princesa Anneliese y su hija Lyra, para que el hermano menor de Anneliese, el padre del príncipe Theron, pudiera ascender al trono sin obstáculos. Habían falseado la muerte de Anneliese y habían entregado a Lyra a Evangeline, asegurándose de que la niña creciera en la oscuridad y la miseria sin conocer nunca su verdadero linaje. La muerte de la princesa Anneliese había sido un engaño. Los diarios detallaban cómo fue drogada y exiliada a un convento remoto, donde pasó sus últimos años, susurrando la verdad a Lyra en sus momentos de lucidez antes de su propia muerte natural. El medallón de Lyra no era solo un recuerdo, era el símbolo de la línea de Anneliese, el lirio invertido, una marca secreta de reconocimiento. La revelación fue un golpe devastador. Lyra no era una simple huérfana despreciada, era una princesa robada, su vida entera una farsa orquestada por aquellos en quienes su madre había confiado. Matrona Evangeline no era solo su tía cruel, era una cómplice en un crimen de traición. El marqués Octavius, el hombre respetable, era un conspirador. Y el trono de Theron, el príncipe que ella había admirado desde lejos, estaba, indirectamente, construido sobre la usurpación. El peso de esta verdad cayó sobre ella como una losa. No solo su identidad estaba en juego, sino también la estabilidad del reino, la justicia, la verdad y el destino de Alarión, todo dependía de ella. La gran revelación no solo conmocionó a Lyra hasta la médula, sino que también la sumió en un torbellino de emociones contradictorias. La incredulidad se mezcló con la rabia, el dolor con una punzante sensación de injusticia. Durante años había vivido con la creencia de su humilde origen y de repente su identidad se había transformado, pero no de la manera que había soñado. Era la heredera legítima, sí, pero también era una víctima de una traición monumental. El impacto directo del plot twist fue devastador para su percepción de quienes la rodeaban. Matrona Evangeline, su tía y tormento, ya no era solo una figura cruel, sino una traidora, una cómplice en el robo de su vida y de su linaje. La mujer que la había criado en la miseria era la misma que había conspirado para mantenerla en la oscuridad. La traición se sintió como una herida abierta, más profunda que cualquier maltrato físico. La situación se complicó drásticamente para Lyra. Ahora, no solo cargaba con el peso de su propia supervivencia, sino también con el de una verdad explosiva que podría desestabilizar todo el reino. Si revelaba su identidad, pondría en peligro no solo su vida, sino también la del príncipe Theron, y potencialmente desencadenaría una guerra civil. El trono de Alarion, que antes veía como un símbolo de poder y justicia, ahora parecía manchado por el engaño. La revelación también la forzó a reevaluar cada interacción, cada palabra, cada mirada de aquellos en el palacio. Las sonrisas falsas de las damas de la corte, la condescendencia de los criados, incluso la aparente amabilidad del marqués Octavius, todo cobró un nuevo significado. Ahora veía el mundo con una lente de sospecha, sabiendo que detrás de cada rostro podía esconderse un complot o una mentira. Su ingenuidad, aunque ya limitada, desapareció por completo. Lyra se dio cuenta de que su vida estaba en grave peligro. Si los conspiradores descubrían que ella había desenterrado la verdad, no dudarían en silenciarla permanentemente. Debía actuar con la máxima cautela, ocultando su descubrimiento hasta el momento oportuno. La carga de este secreto era inmensa, y la soledad, más profunda que nunca, a pesar de estar rodeada de cientos de personas en el palacio. Sin embargo, en medio del caos emocional, también surgió una claridad asombrosa. La humillación que había soportado, el dolor, las privaciones, todo cobró sentido. No era una simple víctima del destino, sino una pieza central en un complejo ajedrez político.
Esta comprensión, aunque dolorosa, la empoderó. Ya no era una sombra, sino la legítima dueña de una historia que le había sido robada. La balanza se había inclinado. La revelación de su verdadera identidad como la legítima heredera al trono de Alarión colocó a Lyra en una encrucijada monumental. El primer y más apremiante desafío era mantener el secreto de su descubrimiento. Los documentos incriminatorios debían ser ocultados de forma segura. Su existencia debía ser negada, incluso con su vida si fuera necesario. Lyra encontró un lugar secreto y seguro en los rincones más recónditos del palacio, un escondite conocido solo por ella, para proteger la evidencia que podría derribar a un reino. La decisión más crucial que enfrentaba era cómo proceder. Tenía dos caminos: revelar la verdad de inmediato, arriesgándose a una guerra civil y a una condena segura, o jugar un juego largo y peligroso, consolidando su posición en la corte mientras esperaba el momento oportuno para atacar. Con su astucia recién descubierta, Lyra optó por la segunda opción. Sabía que la confrontación directa era un suicidio. La sutileza sería su mejor arma. Un nuevo desafío surgió de inmediato. ¿Cómo ganar la confianza del príncipe Theron sin revelar su secreto? Lyra sabía que necesitaba un aliado dentro de la corte real, alguien con suficiente poder e influencia para escucharla cuando llegara el momento de la verdad. La única persona que parecía incorruptible y justa era el propio Theron. Pero ¿cómo acercarse a él sin levantar sospechas, especialmente de Matrona Evangeline y el Marqués Octavius? La revelación también la obligó a confrontar a Matrona Evangeline. Lyra no podía arriesgarse a que su tía sospechara que ella sabía la verdad. Por lo tanto, debía mantener la fachada de la sirvienta sumisa, soportando sus maltratos con una nueva capa de actuación. Cada insulto, cada tarea humillante, se convirtió en una prueba de su temple, un recordatorio de que estaba jugando un juego de alto riesgo donde el premio era su legado y la justicia para su madre. Su venganza, si es que se le podía llamar así, no sería impulsiva. Sería metódica, calculada. Lyra comenzó a planear su ascenso en la corte, no por vanidad, sino por necesidad. Decidió que debía dominar las artes de la nobleza, el baile, la etiqueta, la oratoria. Necesitaba transformarse en la princesa que siempre había sido, pero que nunca había podido ser. Elara, la costurera, se convertiría en su cómplice silenciosa, sin saber la magnitud de la verdad que ayudaba a ocultar. Finalmente, Lyra tomó una decisión personal trascendental. No permitiría que el dolor y la traición la consumieran. En lugar de ceder al resentimiento, canalizaría su rabia hacia una fuerza productiva. Su objetivo no era solo reclamar su trono, sino construir un reino mejor, uno donde la justicia prevaleciera y donde nadie más sufriera la misma suerte que ella. La huérfana despreciada estaba lista para convertirse en una fuerza a tener en cuenta. La noche de la coronación del príncipe Theron había llegado, y con ella, el momento que Lyra había estado preparando y temiendo. El gran salón de baile del Palacio de Lirios refulgía con la luz de miles de velas, y la élite de Alarion se había congregado, vestidos con sus mejores galas, para presenciar el ascenso de su nuevo monarca. La atmósfera era de expectación y júbilo, pero para Lyra, cada tic del reloj resonaba como un tambor de guerra en su pecho. Vestida con un vestido simple, confeccionado por Elara y ella misma, que a pesar de su modestia acentuaba su innata elegancia, Lyra observaba desde un rincón estratégico, con los documentos incriminatorios ocultos bajo su corsé. La ceremonia comenzó. El gran maestre de la corte inició el ritual de juramento, y el príncipe Theron, con un semblante solemne, avanzó hacia el trono. Justo cuando estaba a punto de pronunciar su voto final, Lyra se armó de valor. Su corazón latía con una fuerza brutal, pero su mente estaba clara. Era ahora o nunca. Con una respiración profunda, avanzó hacia el centro del salón, su presencia una mancha de simplicidad en un mar de opulencia. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud.
Matrona Evangeline y las gemelas la miraron con incredulidad y furia, mientras el marqués Octavius fruncía el ceño, sus ojos evaluando la situación con una mezcla de sorpresa y fría determinación. ¡Esperen! La voz de Lyra, aunque al principio vacilante, resonó con claridad asombrosa por el vasto salón. Todos los ojos se volvieron hacia ella. El silencio se hizo sepulcral. El gran maestre se detuvo, y Theron, con la mano suspendida sobre la corona, la miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, pues sus conversaciones secretas en los jardines y su astucia en los debates reales habían creado una conexión innegable entre ellos. Este reino, continuó Lyra, su voz cobrando fuerza, está a punto de ser coronado por un engaño. La exclamación de horror de Matrona Evangeline fue silenciada por la mirada fulminante de Lyra. «Yo soy Lyra», declaró sacando los documentos y elevándolos, hija de la princesa Annalise y legítima heredera al trono de Aleiron. Un caos estalló en el salón. Gritos, exclamaciones y el murmullo ensordecedor de la conmoción llenaron el aire. Matrona Evangeline intentó abalanzarse sobre ella, pero fue contenida por los guardias. El marqués Octavius, recuperándose del shock, intentó desacreditarla, calificándola de mentirosa y perturbadora. «¡Es una farsante!», gritó, pero Lyra estaba preparada. Con una voz firme, que resonaba con la autoridad que le otorgaba la verdad, comenzó a leer los documentos, explicando la conspiración de Octavius y Evangeline, detallando la falsa muerte de su madre y su propia infancia robada. La evidencia era irrefutable. Los sellos reales, las firmas, los diarios de su madre que corroboraban cada palabra. El rostro de Theron mientras escuchaba se transformó de la sorpresa a la indignación. No era solo su trono lo que estaba en juego, sino la verdad y la justicia que él tanto valoraba. Con un gesto de su mano, ordenó a los guardias que detuvieran al marqués Octavius y a Matrona Evangeline. La traición había sido expuesta, el plan de décadas desmantelado en cuestión de minutos. El clímax no era solo la revelación, sino la confrontación con los traidores, la caída de las máscaras y la reivindicación de su identidad frente a aquellos que la habían oprimido. La huérfana despreciada se había revelado como la verdadera reina, no por derecho de nacimiento, sino por derecho de valentía. La caída del marqués Octavius y Matrona Evangeline fue tan dramática como su conspiración había sido insidiosa. Tras la revelación en el salón de baile, Lyra se encontró cara a cara con aquellos que habían robado su vida. La mirada de Octavius era una mezcla de resentimiento y una fría resignación, mientras que Evangeline, derrotada, no podía más que murmurar excusas incoherentes. Lyra, con una calma que desmentía la tormenta en su interior, les confrontó con la verdad, no con ira desmedida, sino con la autoridad moral que le otorgaba su sufrimiento. El juicio fue swift y público, una lección para todos en Alarión de que la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra su camino a la luz. La sentencia fue justa: despojo de títulos, exilio y la confiscación de todas sus riquezas que serían destinadas a la reconstrucción y ayuda a los más necesitados del reino. La reconciliación entre Lyra y el príncipe Theron fue un proceso delicado pero profundamente significativo. Theron, un hombre de honor, se sintió abrumado por la culpa al descubrir la verdad. Había sido engañado, su trono una farsa, y la mujer que él había admirado en secreto resultó ser la legítima soberana. En un encuentro íntimo, Lyra le mostró los diarios de su madre, las cartas, los mapas. Theron, con los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló ante ella, no como un pretendiente, sino como un súbdito, ofreciéndole su lealtad y su apoyo incondicional para restaurar su derecho al trono. Lyra, viendo la genuina bondad y el arrepentimiento en sus ojos, no dudó en aceptar su mano, no como una renuncia a su poder, sino como la base de una asociación,
un futuro compartido en la justicia y la verdad. La noticia de la verdadera identidad de Lyra se extendió por todo el reino. Inicialmente hubo confusión y escepticismo, pero los documentos y el testimonio público de Theron disiparon todas las dudas. La historia de la huérfana despreciada que se convirtió en reina resonó con la gente común, quienes vieron en Lyra una esperanza para un reino más justo. El apoyo del pueblo fue abrumador. Las calles de Alarion se llenaron de celebraciones espontáneas, y los corazones de la gente, cansados de la intriga y la opresión, se abrieron a su nueva reina. La historia de Lyra se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que la bondad y la perseverancia pueden prevalecer sobre la adversidad más grande. La coronación de Lyra fue un evento sin precedentes en la historia de Alarion. No fue una ceremonia ostentosa y rígida como la de sus predecesores, sino un acto de celebración con el pueblo. En lugar de seda y oro, Lyra eligió un vestido sencillo, de lino blanco, bordado por Elara y ella misma con los lirios invertidos de su linaje. La corona que se posó en su cabeza no era un símbolo de opresión, sino de esperanza. Theron, de pie a su lado, con su mirada llena de orgullo y amor, fue su primer caballero, su más fiel consejero. Juntos prometieron un nuevo amanecer para Alarion, un reino basado en la justicia, la compasión y la igualdad para todos, no solo para los nobles. El reino de Alarion floreció bajo el reinado de Lyra. Ella implementó reformas agrarias, mejoró la educación, abrió las bibliotecas al público y estableció un consejo de ciudadanos para escuchar las voces de todos, no solo de los privilegiados. Elara, la anciana costurera, fue nombrada jefa de la casa real, un testimonio del valor que Lyra otorgaba a la sabiduría y la lealtad. Rústico, el perro, se convirtió en el compañero constante de la reina, un recordatorio de sus humildes inicios. La historia de Lyra no solo era un cuento de hadas con final feliz, sino una epopeya de resiliencia y empoderamiento, un testimonio del poder transformador de la verdad y el amor. Y así, Lyra, la huérfana despreciada, se convirtió en la reina Lyra la Justa, una monarca amada y respetada por su pueblo. Su historia fue compartida de generación en generación, inspirando a incontables almas a creer en sí mismas, a desafiar la adversidad y a luchar por un mundo más equitativo. La Cenicienta no solo encontró a su príncipe, conquistó su reino, no con magia, sino con la fuerza de su espíritu inquebrantable. Y ese es el tipo de historia que resuena, que se comparte, que permanece en el corazón de la gente, inspirando a la humanidad a creer que el verdadero poder no reside en la sangre, sino en el carácter. Si esta historia de superación y justicia te conmovió, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas narrativas épicas, y compartir este video con alguien que necesite una dosis de inspiración. Déjanos un comentario con tu parte favorita de la historia.